Kunkanmantan washkhawatin karan manan waqranmantachu kunkanmanmi waykurusqa karan kasallawanmi karan chayqa mana riki sapalli pashkaspa atironichu chaymi kunkanmanta washkhayaq karan. Uqchatawa numerikita papá maqstayirami. Ya wayqillay. 953 40 90 74 anchaymi número celular nipa wayqillay. Listo, muchísimas gracias Florentino. Ya con ya bajemos un kik papá. Ama ya kikuich, con de Joremon Hatoroja Asoepas. Vamos a decir a nuestros hermanos de las comunidades donde se encuentra este toro es bravo. Fiñan Chay Toroj. Gracias Florentino, un abrazo. Muchas gracias Wayqillay. Vamos a ver amigos, nos a ver amigos. Llaqtamasikuna kaychataqa ratulla llaqtamasikuna a ver kashanchu wayqinchikuna mamitanchikunachu rikurumpas kay torutoq chayqa qankunas waqrikamunikich pacha kanja kay número mañana númerotapas qomunñariki wiraqucha Florentino Núñez paymi kashan Ñawinllamanta al alcalde de Centro Poblado de Ñawin. Entonces wayqikuna panaykuna número chata uqchataqa masteros 953 40 90 74. Chay número ya wajeri chiliaqtamasikuna. 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a continuar ampliando esta información. 12 personas, entre ellas 8 mujeres y 4 varones, fueron intervenidos por efectivos policiales durante operativo nocturno realizado en Abancay y Andahuaylas los últimos días. Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad extranjera, fueron intervenidas en flagrancia ejerciendo el meretricio clandestino, mientras que los hombres, por supuesto, favoreciendo a la prostitución y trata de personas. La avenida Canadá en Abancay, así como los jirones Constitución y Guillermo Cáceres, en Andahuaylas, se han convertido en los puntos favoritos de estas mujeres dedicadas al meretricio. 7 de la mañana con 50 minutos, amigos oyentes, tenemos más información a esta hora de la mañana. Así es, ampliamos la información, amigos. Más informaciones. Vamos a ver, en todo caso, amigos, a esta hora de la mañana, vamos a ver con más noticias, amigos, sobre las bajas temperaturas. Atención sobre las bajas temperaturas que siguen ocasionando, en este caso, amigos, atención a nivel nacional. Vamos a ver, amigos, Llaqtamasicuna. 7 de la mañana ya con 51 minutos en el informativo Huillarico. Y por otra parte, las bajas temperaturas seguirán afectando los Andes sur y central, principalmente en zonas que están por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, afirmó este lunes el geólogo Patricio Valderrama, expresidente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI. En el segmento Observatorio del Clima, atención amigos, Patricio Valderrama explicó que los daños por este descenso de temperaturas se intensifican con una sequía asociada al fenómeno El Niño, cuando iniciamos agosto, sobre todo el mes más frío del año. Bueno, continúan las bajas temperaturas por la mañana en todos los Andes sur y central. Es bien importante saber que las temperaturas bajas siguen afectando los Andes, principalmente las zonas que están por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sectores de las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Purímac, Moquegua y Tacna pasan noches realmente frías y amanecen con temperaturas muy cerca al punto de la congelación. Así es, amigos, atención, en este caso Patricio Valderrama señaló que estas bajas temperaturas afectan seriamente la agricultura y la ganadería. Por tal motivo, destacó, el gobierno anunció la desactivación del seguro agrario catastrófico y la implementación de un seguro ganadero catastrófico. La recomendación es, si estás en el sur del Perú o en los Andes centrales,
hay que abrigarse, amigos. La temperatura sigue muy baja, especialmente por las mañanas, así dijo, amigos. Entonces, ahí en Ancacha, en Llactamacecuna, bueno, nimpa guayajecuna panaycuna, que en este caso, que hay domingo punchota, Llactamacecuna, paracha, Llactamacecuna, pasaya, moriki, Llactacunata, cheja, Nayata, Llactamacecuna, también ha habido presencia de nevadas. Entonces seguramente, amigos, atención, mucha gente lo pronostican como algo bueno, pero vamos a ver los científicos y los pronósticos a nivel ya del mundo también se están haciendo, amigos. Están poniendo los ojos en esta parte, sobre todo con este fenómeno del Niño global, que va a afectar, amigos, atención, la agricultura, sobre todo la ganadería también. Entonces hay que tener mucho en cuenta, amigos. Llactamacecuna chaymi kashan guayajecuna panaykuna kay chireja pasay mullanjan guayajecuna panaykuna, pero para pues llactamacecuna a ver pisiamunja nishamene que chaytaja cuidacos son llactamacecuna guayajecuna panaykuna, sobre todo abrigo, temperatura guayajecuna panaykuna hasta abajo pisiamunja. Así que vamos a ver cómo se desarrollan, estaremos siendo testigos y también al 974-78-2420 nos pueden seguir escribiendo, amigos. 7 de la mañana, 54 minutos. Vamos con más información a esta hora de la mañana. El Poder Judicial dispuso que se levante el secreto de comunicaciones de Pedro Castillo como parte de las investigaciones que se le sigan por delito de rebelión y conspiración en el marco del golpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Bajo esa línea, el juez Juan Carlos Checli incluyó en la medida a otros 12 involucrados. Entre ellos se encuentran la ex premier Betsy Chávez y los ex ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, además de Aníbal Torres en su condición de ex asesor de la PCM. Vale precisar que el Poder Judicial dispuso el inicio del levantamiento del secreto de las comunicaciones contra los 13 personajes desde el 1 hasta el 8 de diciembre del 2022. Bueno, la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esta medida contra Pedro Castillo? Las empresas telefónicas deberán enviar al Poder Judicial el registro de llamadas telefónicas entrantes y salientes de los 13 involucrados, donde deberán indicar la fecha, hora y tiempo de duración. Además, el reporte de los mensajes de texto durante esos días. También tendrán que identificar las líneas telefónicas y los números de celulares que les pertenecen a las personas a las que alcanza la medida. La Fiscalía en un primer momento había pedido esta medida contra Pedro Castillo y otros 3 involucrados, en el que estuvo incluido el comandante del ejército peruano Guillermo Ojeda. Sin embargo, este último fue excluido por el juez Checli, quien afirmó que se superó el presupuesto de existencia de suficientes elementos de convicción, en referencia a los 52 admitidos por el Poder Judicial. Allí también el Ministerio Público sustentó que entre el 4 y 7 de diciembre los investigados intercambiaron comunicaciones con el fin de efectuar el golpe de Estado. Con Anja Guayajecona Panaicona Kai Ricky levantamiento de comunicaciones nesja chaeja llaqtamacecuna secreto guayajay chaypi parlas jankota geljanacos jankota llaqtamacecuna Ricky atención guayajecuna panaicona Ricky apachimunja empresas telefónicas paiconan llaqtamacecuna jawarincoma Ricky ñata juez nimuña del levantamiento del secreto de comunicaciones chaeja empresas telefónicas con llaqtamacecuna y meimana geljanacos jankota y meimana parlana jankota aipachenja Poder Judicial man chaypi Poder Judicial uyarenja llaqtamacecuna y meinatan paikona parlaranco y meinatan acorduman pasoyeranco kay 7 de diciembre nesja autogolpe canampa chaypin llaqtamacecuna paikona kashanko Ricky Juchayoq o mana Juchayoq chukashanko chayta Poder Judicial jawarenja. 7 de la mañana con 57 minutos el día de hoy, Guillermo. Aparentemente no tenemos información en el plano deportivo, las portadas. Bueno, entiendo que Liz está de días libres, ¿no? Con las portadas. Bueno, nosotros nos encargaremos. Bueno, amigos oyentes, tenemos información en el plano local. Guayacay Panay, Uyaría muy. Hola, estimados de Radio Surfo y muy buenos días. Les saluda el presidente de la comunidad de Pojpocaray. Por favor, estimados, quiero comunicar a todos los radio oyentes para poner en conocimiento que el día de ayer se le embargó un caballito de color melado o almendrado, dice rosa, ambos dos con marca TL o SLT. Reiteramos, es un caballo
melado o almendrado Albos 2 con marca LT o SLT en la pierna derecha. No se le nota muy bien la marca S. Por favor, que se aproximen al presidente de la comunidad de Poxpocarey, señor Valentín Condori. Tendrá 7 días para que se aproxime el propietario del caballo. En caso no aparezca, se pondrá en disponibilidad para la comunidad. Por favor, que traiga la marca para comparar. Muchas gracias, saludos desde la comunidad de Poxpocarey. Cheipeta rico ay con apanay ariki uyari mashan che que Guaracocha presidente Ricky comunicado taparichimo Ricky Guaracocha Valentín Condori caballo tatarerón goriki melado che mi color melado Guaracocha Guillermo. Niño, melado. No chumpe ni mancha. Mil disculpas, no conozco los colores en caso de los caballos, ¿no? Melado o si no le dicen también almendrado, Albos 2 con marca LT o SLT. Poxpocarey picachan che caballo Ricky. Almendrado, manata chumpicho cama. Almendrado color de Ricky. Este es almendrado, ¿no? Pero no caneiman chumpe en esto. Chumpe no. Ajá. Huacaps anticolor con Ricky. Chumpe va canei correcto. Pero bueno, en caso de caballo, ese color es almendrado. Sí, ya, cheita pues ya chana color con amuna y can, ¿eh? Sí, pues, ¿no? Ya chana ya ima color casjanta, pa con ya chan como ne chumpi casjanta, almendrado casjanta, bayo casjanta y mi mana de que malacara caballito con una camps chay pues can atajre ya otra más de con el que 7 de la mañana 59 minutos. Vamos con más información en el plano nacional. El premier Alberto Otárola dijo que el déficit de más de 40.000 efectivos motiva la creación de la Policía del Orden y Seguridad. El premier Alberto Otárola también dijo que esta unidad está compuesta por jóvenes que cumplieron el servicio militar voluntario y los egresados de las instituciones educativas. Claro, estará compuesta, ese es el anuncio, ¿no? Yo estoy como que de acuerdo con el tema de que lo conformen gente que ha servido a la patria, pero que sean, digamos, simples egresados de instituciones educativas, como que ahí ya no, digamos, no me parece. Bueno, pero que sean capacitados. Lamentablemente hablan de 6 meses de capacitación. Justamente dices capacitación, ¿no? Claro. Por ejemplo, al personal de servicio militar los capacitan. Lógicamente que es de forma distinta, pero por lo menos tienen ya capacitación, digamos, en forma castrense. Precisamente esta creciente ola de inseguridad ciudadana y la falta de al menos 40.000 efectivos policiales en las calles han alentado al Poder Ejecutivo a elaborar este proyecto de ley 5633, así es el número, que incorpora en la Policía Nacional del Perú la categoría de Policía de Orden y Seguridad. Así lo explicó ayer el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Cheima, icha, hay corazón man, policía carapasomo. Ya, y menos, a tiro aracho, posiblemente, mana wixasapa jóvenes ni sangre, mana no wixasapa yo cantar ni sé qué wixasapa mana cancomancho que sino, oye, en la Policía Nacional deberían pasar anualmente un examen médico anual, así como nosotros lo pasamos. Entonces ahí debe controlarse el peso, porque con anjuedeixan con señoras policías nacionales gordas, policías nacionales gordos, otros son flacos como nuestro amigo Frankie Incalada. Pero gordo con más tengo favorita que han hace con cosoa con que hecho ahí para más. Entonces, chay kan malle con panaycona. Entonces, atención, el jefe del gabinete ministerial dio mayores detalles de esta iniciativa, mi estimado Javier. Así es, anunciada por la mandataria Dina Boluarte en su mensaje por Fiestas Patrias en el marco del paquete de medidas que alista el gobierno para mitigar las cifras de criminalidad. Otárola atribuyó el déficit de policías a las demoras en el proceso de formación de suboficiales y oficiales de la PNP, según los cálculos del Ejecutivo. Es por eso que, según dijo, se captará a los jóvenes que hayan cumplido con el servicio militar obligatorio por sus conocimientos, por sus nociones en las tareas de seguridad, para prepararlos en las escuelas policiales por cerca de 6 meses, a eso es lo que te decía. Además de los licenciados de las Fuerzas Armadas y de los egresados de las instituciones educativas de nivel secundario, esta nueva jerarquía de la policía también está enfocada en captar a los jóvenes conocidos como ninis, ni estudia ni trabaja. Ninis, ni estudia
ni trabaja. Sena, ninis kunata. Hacer con Sotear saco, ninis van, ni estudia, ni trabaja. Justamente este término ya lo había escuchado hace un par de meses atrás en redes sociales. Es un poco paradójico, ¿no? Porque hay jóvenes que definitivamente, tal como lo dicen, ¿no? Son esos jóvenes conocidos como ninis. Ni estudian ni trabajan. En todo caso, se les abre, digamos, una posibilidad para que formen parte de este grupo de la policía que, bueno, combata la criminalidad. Yo vuelvo a decir, Guillermo, como que no estoy tan en acuerdo de que este grupo conforme esta institución, pero sí aquellos que han servido a la patria. Yo creo que sí, les deberían de dar por lo menos ese reconocimiento. Mira, los licenciados de las Fuerzas Armadas, ya sea del Ejército, de la Marina o de la FAP, ya han tenido, amigos, atención, capacitación física sobre todo. Ellos ya tienen por lo menos conocimientos de defensa personal. En cambio, los egresados de instituciones educativas de nivel secundario son muchachitos de 16, 17 años, ¿no? Ahora son 16 años. ¿Qué conocimiento de defensa personal tienen ellos? Manea, guayrecona, panegona, atenco mancho, defende cuitapas, o armacuna ya jacachan, paiguna grek. Entonces, inmediatamente paiguna tal, pasei cachinkumare, chay, fuerzas de seguridad, che le estamos haciendo policía del orden y seguridad canampa mana che uña el jeque una ya atengo mancho ma pa 16 años están egresando Ricky, ya 17 años ni cacho ya 17 años pero mana ya que tangar parangar claro mana ya chango pa una defensa personal necesitados pero un bueno, lógicamente va a haber capacitación, ¿no? Claro, un licenciado de las Fuerzas Armadas tiene otro, pero de todas maneras, pues 6 meses es imposible preparar, pues, no puede ser. Pero ya de las Fuerzas Armadas pueden ser, los licenciados sí, hay que darles todos los conocimientos sobre la ley, cómo actuar sobre todo en este tipo de cosas, cuando te está atacando un delincuente de esos, cómo defenderte, ¿no es cierto? Ya estés con arma o sin arma, pero man acá o arma chaco una taja y ya cheman, a pasar cachín con mancho, ya que chay cachan, de acuerdo chucachan. 8 de la mañana con 5 minutos, proyecto de ley que se va a presentar al Congreso de la República, se evaluará, entrará pues bueno a debate y luego ya tendremos digamos una posibilidad para saber si funciona o no, si es que el Congreso también aprueba esta posibilidad o no. 8 de la mañana con 5 minutos, vamos con más información a nivel regional, algo muy importante, cerca de 8 millones de soles generó Feria de San Antonio 2023 en beneficio de más de 800 productores de Apurímac. Recordarle, amigos oyentes, que esta feria de San Antonio que se desarrolla en Abancay, pues bueno, también lo auspicia la empresa minera Las Bambas. Efectivamente, en esto tomó parte, pues, en realidad, asociaciones de productores, a las empresas también, personas naturales también participaron. Y bueno, productores participantes, un total de 864, más o menos, ¿no? Entonces, de esta forma, este tradicional evento ferial se ha desarrollado con contundente éxito, recuperando su prestigio de antaño y devolviéndolo al sitial que se merece, además de reflejar señales positivas a comparación de años anteriores, y su recuperación se logró gracias al trabajo articulado y la capacidad de gestión y de organización de la primera autoridad apurimeña en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura y por supuesto con el auspicio principal de Minera Las Bambas. Lo destacable de esta última edición de la Feria San Antonio 2023 fue la concurrencia de productores y del público en general, evidenciando la gran aceptación que tuvo, ya que los 428 stands que se pusieron a disposición de los productores, empresarios y emprendedores estuvieron ocupados al 100%, 126 asociaciones de productores, 89 empresas y 221 personas naturales. Y del mismo modo, Javier, ha contado con la asistencia registrada de 18.300 personas durante los 5 días que duró este tradicional evento ferial, uno de los más importantes a nivel nacional en la temporada de fiestas patrias. Al respecto, el gobernador Percy Godoy indicó que la exitosa Feria San Antonio 2023 fue de suma importancia para los agricultores, pequeños empresarios y emprendedores apurimeños, pues contribuyó a generar espacios de intercambio comercial y dinamismo económico en beneficio de los productores de la región.
Atención, la autoridad dijo, amigos, atención textualmente, estamos comprometidos con el desarrollo de los productores y este tipo de actividades son un buen incentivo para todos ellos, ya que ha generado un importante movimiento económico de casi 8 millones de soles. Cabe señalar que del miércoles 26 al domingo 30 de julio la población pudo disfrutar de diferentes actividades como el concurso de ordeño de leche, juzgamiento de animales menores y de ganado vacuno de raza Holstein y Brunswick. Además, calificaron productos agrícolas, también hubo tubérculos, con participación de cotambinas que han llevado muchas variedades, también de hortalizas y frutales, juzgamiento de ovinos y camélidos sudamericanos, así como festivales de la quinoa y de la leche y sus derivados. El concurso de belleza también Sumaxipas a Paricontajá, San Antonio 2023, Sumaxipas a San Antonio 2023, así como espectaculares shows musicales en vivo como los que ofrecieron los grupos internacionales. Maroyo ha estado, mi estimado Javier, Maroyo de Néstor Yucra y los Puntos del Amor, haciendo vibrar al público asistente, a jóvenes, ancianos, niños. Luis Aldívar. Les Aldívar, Gonzalo Chapán. Gonzalo Chapán, Hatton Rona, Uchi Pasñachan, Tosigón, Josnitaragme, ojalá y cachincopas. Bueno, lo resaltante, amigos oyentes, cerca de 8 millones de soles se ha generado en esta feria de San Antonio 2023. Número de stand totales 428. Los participantes, entre ellos asociaciones de productores 126, empresas 89, personas naturales 221, productores participantes 864. Bueno, público asistente durante todos estos días, pues bueno, ha sido de 18.300 personas aproximadamente. Creo que este tipo de eventos hay que saludar, mi estimado Javiercito. Está ayudando nuevamente a generar y reactivar la economía. Y en consecuencia también tenemos que saludar a este proyecto ferias de las municipalidades, de las 6 municipalidades de nuestra provincia, tienen ya sus proyectos ferias. Y paikuna, pues muy uchimushan con feria kunata, zapa comunidad kunari que punchauneo kashanko, raimichakuchanko, chaykunapin paikunaja ferias, proyectos ferias muy orimushan y alintan a rojamushanko que ferias agropecuarias, artesanales, gastronómicos, ¿no es cierto? Y me iman acá. Un abrazo para todos los residentes de este proyecto ferias de los 6 distritos, de las 6 municipalidades de nuestra provincia de Cotabamas. Único detalle, que no obliguen a obligación con en Cotajareki, Yapanco, mijo, Renanco, Fotut Apachinanco, Nespariki, obligación con que Guaracoche quiera. 8 de la mañana con 10 minutos, amigos oyentes. A esta hora de la mañana revisamos las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Vamos rápidamente, amigos oyentes. Diario El Comercio en portada indica lo siguiente: violación de menores es el segundo delito con más presos en el país. Grave denuncia. Por este crimen, solo superado por los casos de robo agravado, hay 10.742 personas recluidas en el país, de acuerdo con informe del INPE. Por otra parte, en portada del diario El Comercio, amigos oyentes, Acuña coloca a personas de su confianza para asesorar a Alejandro Soto, al presidente del Congreso de la República. Mientras tanto, en la parte inferior, el diario El Comercio en portada indica lo siguiente: más de 100 personas buscan la avioneta caída en el mar de Huanchaco. Vamos con el diario Gestión Inmanime, Panaicuna. Poder Ejecutivo busca simplificar inscripción de títulos de propiedad. A ver, expertos cuestionan que dicha iniciativa se enfoca en reducción de costos, pero no en la informalidad. En agua y saneamiento, por ejemplo, pretenden agilizar atención en caso de emergencias y evitar la dependencia en decretos de urgencia. También dice, atención amigos, sobre el riesgo de que se materialicen leyes que aumenten el gasto es relevante. Esto lo advirtió el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva. Igualmente trae, amigos, atención, el diario Gestión,
Empleadores podrían sancionar a trabajadores sin aviso previo. Pronunciamiento de Corte Suprema afectaría seguridad jurídica, según expertos. Igualmente, al lado derecho del diario Gestión dice: mercado de oficinas clase B reduce su velocidad de recuperación. Vamos a ver lo que dice el diario Gestión. Vamos a revisar el diario La República, amigos oyentes. En portada indica lo siguiente: Fiscalía pide 3 años de prisión para presidente de E-Salud. César Linares fue nombrado hace una semana por la mandataria Boluarte. Arturo Valencia Paiva, de la Fiscalía Especializada de Delito de Corrupción de Funcionarios, solicitó esa pena por el nuevo delito de E-Salud por el presunto delito de colusión por la compra de un ecógrafo cuando era subdirector del Hospital Honorio Delgado. En portada, en el plano político de la República, indica lo siguiente: licenciados de las Fuerzas Armadas serán base de agentes del orden de la seguridad. Premier Otárola dice que su creación urge ante déficit de 40,000 efectivos. Más abajo, en la parte inferior, en el plano político, el diario de la República indica lo siguiente: Renovación Popular no descarta censurar a Alejandro Soto, presidente del Congreso. Bueno, y el Perú 21, atención, el diario Perú 21 con una fotografía grande de Alejandro Soto. Dice: sin luna de miel, sin luna de miel. Ni bien estrenado en el cargo, el nuevo presidente del Congreso enfrenta cuestionamientos de parte de sus colegas que votaron por él. Parece que Alejandro Soto será muy breve, dicen, así dice el diario Perú 21. Más abajo dice, atención, en este caso, más abajo en el diario Perú 21, refuerzan la seguridad del coronel Reboredo. Su tarea es desarticular el tren de Aragua. Lógicamente, ¿cuántas amenazas estará recibiendo en este caso el coronel Reboredo? También dice, atención, la NASA transmitirá las estrellas por streaming. La NASA transmitirá las estrellas por streaming. Igualmente, dice, amigos, atención, en una entrevista al ministro de Trabajo, Fernando Varela, es necesario reestructurar la gobernanza de E-Salud. Eso es lo que dice, lo que trae en primera página, en la cara principal del diario el Perú 21. 8 de la mañana con 15 minutos, revisamos la portada del diario El Correo. En portada, con imagen de Waldemar Cerrón y Margot Palacios, indican lo siguiente: cerronistas no renuncian a Constitución. Perú Libre insiste en presidir comisión congresal clave para sus intereses. La nueva vocera de la bancada de Lápiz, Margot Palacios, afirma que siempre ha sido una aspiración perulibrista dirigir dicho grupo para trabajar, objetivo que busca ahora que Waldemar Cerrón es parte de la mesa directiva para impulsar la irrenunciable propuesta de convocar una asamblea constituyente. En la parte inferior, ministro Maurate indica lo siguiente: aquellos que dicen luchar por los más pobres los perjudican. En la página 2 y 3, tema del día. Por otra parte, en la página 7, policía resguarda a coronel Reboredo por amenazas de Wanda del Valle. Mientras tanto, en el plano internacional, diario El Correo indica lo siguiente: el periodismo de luto. Roxana Canedo fallece en Bolivia. Vamos con el diario El Expreso. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana con 16 minutos. Ahí la fotografía de la mesa directiva del Congreso. Ahí está el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y tercera vicepresidenta también. Dice, atención, en una entrevista que le han hecho a Mariela Balbi, sin pelos en la lengua. ¿Qué dice Mariela Balbi? Congreso no es viable. Dice que no puede funcionar un parlamento donde se puede sancionar a congresistas que se sabe que han cometido irregularidades a lo largo de su gestión. Bueno, es una verdad, ¿no? Además, dice Mariela Balbi, que usan su cargo, no es viable porque usan su cargo para beneficio personal, que han vendido su voto y su participación al poder del expresidente corrupto y golpista Castillo. Igualmente dice Mariela Balbi, ¿cómo haces
si ese cogrupo mafioso ha logrado tener la mayoría o un buen número de votos. Esto es una mafia, no es un parlamento. Es la entrevista que le dicen y finalmente dice, no estoy contra el Congreso, porque es fundamental para la democracia y hay que respetarlo. Pero ¿qué haces con el actual? Bueno, además el diario Expreso trae la fotografía de la señora Presidenta de la República cuando ingresa al Congreso de la República y dice congresistas en desacuerdo con dar facultades legislativas a Dina Boluarte. También dice, atención, en este caso piden informe fiscal del nuevo presidente del Congreso. ¿Quién es? La Comisión de Ética debe actuar. Lamentablemente está muy manchado el señor presidente, el congresista cusqueño, hoy presidente del Congreso. También dice, atención, el diario Expreso, investigan a 10 personas vinculadas al partido aprista por el caso Lavallato. Ya arrancan, ya jalan, ya más, atención, más grupos involucrados en el caso Lavallato. Igualmente, en la parte de abajo, inferior, lado derecho, dice, pasajeros salvan de milagro. Ómnibus con 35 personas arde en llamas frente a Grifo. 8 de la mañana con 18 minutos, portada del diario La Razón. En portada con imagen de Cerrón indican lo siguiente: rebelión en Perú Libre. Estalla bronca entre partido de Vladimir Cerrón por alianza con Fuerza Popular. Renuncia masiva de congresistas hace temblar bancada. Perú Libre expulsa y llama traidores a quienes no respaldan a Waldemar en mesa directiva. Partido de Lápiz se queda solo con 12 legisladores y advierten más fugas. En la parte superior, diario La Razón indica lo siguiente: Fonavi, por fin definen cómo devolverán aportes parciales. Conoce temas abordados por esta comisión ad hoc. En la parte inferior derecha indican lo siguiente: ¿qué es y cómo postular a la Policía de Orden y Seguridad? Congresista Calle vive en Estados Unidos desde enero y pide más licencia. Nuevas leyes en favor de usuarios y consumidores, en la portada del diario La Razón. Bueno, el diario El Trome también, atención, a su manera dice, atención, los botan de Chile y vienen a robar al Perú. Atención, se refieren pues, atención a las bandas, amigos, atención, con bandas de venezolanos y ecuatorianos que asaltaron pollería en Puente Piedra y la policía se agarra a balazos. Un delincuente fue abatido y otro herido y atrapan a 3. Igualmente aparece en la parte inferior sobre la muerte de Roxana Canedo. Periodista, condujo efectivamente Buenos Días Perú y también ha fundado Panorama. Y bueno, a los 80 años murió, era boliviana. Roxana Canedo. Así es. Vamos a revisar la portada del diario Ojo, el diario más leído. Así se indica. Matan a payasito Menestrita. Bueno, sicario le disparó 2 balazos a pocas horas de presentar su show en el circo de su familia en Caraballo. Bueno, Edison Antonio Chumpitas Muñoz fue atacado en Puente Piedra, donde vigilaba un local nocturno para ganar dinero extra. El artista deja 2 niños en la orfandad y los deudos piden investigar a su cuñado, que consiguió el trabajo de seguridad. En la parte inferior, en el plano deportivo, duro golpe para Alianza, el Bocón. En la página 15 dice: a Andrés Andrade será operado y pierde el resto del campeonato. Bueno, y aquí el diario del País, bueno, no está muy lejos de lo que dice el diario El Expreso. En realidad, puede ser censurado. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, debe someterse a la Comisión de Ética. Dice el diario del País, dice, congresistas advierten que Soto tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía y podría ser condenado si lo encuentran responsable. En este caso, Alejandro Soto, yo lo vi en varios diarios, en varios canales de televisión, con el pie en alto, ingresa a las entrevistas, lo cual no le va bien. Además, dice el diario del País,
Crece el rechazo a la creación de una policía paralela que estaría al servicio del Ejecutivo. Es lo que dice el diario del País. 8 de la mañana con 22 minutos. En el caso de que pueda ser censurado el señor Alejandro Soto, asumiría el cargo... su vicepresidente, en este caso Nano Guerra García. Nano Guerra García. Hernando, ¿no? Aparentemente, Guillermo, esto está como que planificado. Puede ser. Aparentemente, claro, puede ser. Porque esto... Nada es gratuito, ¿no? Todo en política no es casual, todo está bien calculado, mis amigos oyentes. Recordemos que la anterior presidenta, ¿cómo se llama ella? Fue censurada porque apareció una conversación con su jefe Acuña, sobre cómo debe ser, digamos, qué temas debería de priorizar, tanto que sacaron grabaciones y al día siguiente la censuraron y asumió el vicepresidente. En este caso también, como usted dice, podría ser censurado. Todo está planificado, como usted dice, fríamente calculado para poder sacarlo. Y en realidad, como yo le decía, Alejandro Soto no es ningún... no es ningún santo, ¿eh? Santo, ¿ah? Tiene muchas investigaciones y por eso él, no sé si a quién tendrá de asesor, que cada vez que entra a una entrevista invitado en algún canal de televisión, entra con el pie en alto, de frente al choque. En realidad tampoco debería ser así porque por algo será, ¿no? 8 de la mañana con 23 minutos, portada del diario oficial El Peruano, diario del Bicentenario. Dice lo siguiente: Perú garantiza seguridad para los inversionistas. Jefe del gabinete destaca que el país recupera confianza en los capitales. Hasta septiembre de este año, los proyectos adjudicados sumarían un total de 2.200 millones de dólares, asegura el MED. Ejecutivo reafirma compromiso de preservar la estabilidad económica necesaria a fin de fomentar el desarrollo. En la parte inferior, con imagen, del ejército. Honor y gloria a los defensores de la patria. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, encabezó la ceremonia por el 82 aniversario de la campaña militar de 1941. En la parte derecha, en política, indican lo siguiente: amplían juntos a zonas urbanas. Se busca combatir avance de la pobreza en esas áreas. Vamos a los diarios locales de la región, amigos. Atención, el diario El Pregón. En este caso, atención, populismo de Dina Boluarte. Ahí dice, atención, ofrecen construcción del hospital de Abancay cuando no tiene expediente técnico. Y el texto dice, atención, en el último mensaje a la nación que diera la presidenta, Dina Boluarte se anunció con bombos y platillos la construcción del nuevo hospital regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. Sin embargo, es importante precisar que este ansiado proyecto aún no cuenta con expediente técnico, solo se encuentra en etapa de perfil. Y bueno, al costado derecho superior dice, atención, traidores nunca. En este caso aparece en la fotografía. Vamos a ver, dice la fotografía, dice, Perú Libre rechaza renuncias de 4 congresistas y decide expulsarlos. Traidores nunca, dicen dentro del partido de Lapicito. Perú Libre rechaza renuncias de 4 congresistas y decide expulsarlos. Más abajo, por la parte derecha, amigos, dice, atención, caos en vía improvisada. Alcalde, ¿cuándo ordenará abrir la cabecera del ex altipuerto? También, atención, dice, hecho en investigación. Motociclista muere en accidente y encuentra marihuana en sus pertenencias. Eso es lo que dice, amigos. Atención, los principales diarios de la región, por supuesto, de circulación nacional. Revisamos la portada deportiva. El diario Depor dice, con imagen, de Universitario de Deportes. Te sonríe el gol, así lo titulan. Universitario ganó 3-0 al Manucci. La U ganó, gustó y goleó, y uno de los punteros del Clausura, Quispe, volvió a ser figura y Orejas anotó su primer tanto en la Liga 1 Betson el domingo
En la previa de su cumple 99, el cuadro merengue busca tomar el primer lugar en Arequipa. En la parte inferior se indica lo siguiente: lo derrotó de visita y es el líder junto a Cremas y Celestes. Melgar dejó Callao a Boys, así dice, Callao a Boys. Bueno, y la tabla de posiciones: en primer lugar se encuentra Sporting Cristal, segundo Melgar con 14, tercero Universitario con 14, únicamente con la diferencia de goles, cuarto Sport Huancayo con 10, quinto César Vallejo con 10 unidades. Y el diario Todo Sport, atención al diario Todo Sport, dice: la U vive en la punta, así dice, atención, ha goleado 3-0 a Manucci, que jugó con 10 hombres casi todo el partido. Comparte el liderazgo de clausura con el Cristal y Melgar, la U. Los goles fueron de Piero Quispe, Edison Flores y Tito Urruti. Además, en la parte superior dice: atención, si quiere puede irse. Así se manifestó Cristal, no retendrá, dice, a Ignacio. También comentan sobre la Padula, que se recupera. Ya le quitaron el yeso y entró en rehabilitación. Vamos a ver qué más trae. Atención, en este caso, le renovarían a Cueva ante la operación a la rodilla de Andrés Andrade. Esto en el Alianza. 8 de la mañana ya con 29 minutos. Diario Libero. En portada con imagen de, Edison Flores, ahí está Quispe también, indica lo siguiente: oreja de Van Gol. Así le dicen. Bueno, por 3-0 ganó. Por otra parte se indica lo siguiente: Alianza sufre por el rifle. Andrade se pierde lo que resta del campeonato. Edison Flores volvió a anotar con la crema y celebró a lo grande el triunfo que consolida a Universitario como uno de los punteros del clausura. La hinchada gozó en el Monumental. En el plano internacional, Paolo suda la piel de LDU. Depredador podría debutar este jueves ante Nublense. 8 de la mañana con 29 minutos, Guillermo. Bueno, que hay la cama, voy a dejar una panecuna, que hay informativo y la riqui, pajariñacha, tu parina cosa, un gojmanta, ya está más o menos. Sumas puncho, jancunas, prachun, pajarin cama, voy a dejar panecuna. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Frena los accidentes de tránsito. Es tu vida la que está en